Dicen que los trenes por la noche no solo transportan gente, también arrastran cosas que no deberían estar ahí. Algunos pasajeros bajan en su estación, otros nunca regresan. Y hay quienes aseguran que ciertas miradas no se olvidan jamás. Eran casi las 11:20 cuando salí de la agencia de diseño donde trabajo, en la zona centro de Durango. Estaba tan cansado que ni siquiera podía pensar con claridad. Mi único deseo era llegar a mi departamento en la colonia Bellavista, tirarme en el colchón y apagar el mundo. Como siempre, tomé la línea morada del metro en dirección norte. Esa rutina nocturna ya formaba parte de mi vida desde hacía meses. La estación Patria Libre estaba casi vacía, apenas unas cuantas personas esperando con expresión de hastío o soñolencia. Me senté en el último vagón, en uno de los asientos del fondo, cerca de la ventana. Me puse los audífonos sin música, solo para no hablar con nadie. Abrí el celular y empecé a deslizar el dedo por la pantalla, como si realmente me importara lo que veía. A esa hora todo se siente más denso, más lento, como si el tiempo se arrastrara. El tren se detuvo en la siguiente estación y entre las pocas personas que subieron hubo alguien que inmediatamente me puso nervioso. Un hombre de unos 40 años, delgado, moreno, con una chaqueta gris sucia y un pantalón de mezclilla desgastado. Lo extraño no era su ropa ni su apariencia, era su manera de observar. A pesar de que el vagón estaba casi vacío, vino directamente hacia mí y se sentó justo al lado. Al principio traté de ignorarlo, pensé que quizás era alguien sin noción del espacio personal, pero bastó un vistazo de reojo para darme cuenta de que me estaba mirando fijamente, ni parpadeaba. Tenía los ojos abiertos como platos, clavados en mí como si me conociera. Sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Respiré profundo, me acomodé en el asiento, fingí no notar nada, pero no pude evitar tensarme. Era como si esa mirada me perforara por dentro. No se movía, no decía nada, solo me observaba con una calma aterradora. No lo sabía en ese momento, pero esa noche iba a cambiarlo todo. Y si tú también amas las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar no es solo un cuento más. Y justo cuando pensé que podría aguantar su presencia sin armar un escándalo, ese hombre por fin habló. Pero lo que dijo no tuvo ningún sentido. ¿Tienes fuego?, me preguntó con una voz baja, casi apagada, como si no quisiera que nadie más lo oyera. No fumaba, nunca lo había hecho, así que simplemente negué con la cabeza sin levantar mucho la vista. Pero él no apartó la mirada. La sentía clavada en mi sien como una aguja caliente. Pensé que con eso se daría por vencido, pero no fue así. ¿Estás seguro?, insistió, esta vez con una sonrisa torcida que me hizo apretar el celular entre las manos. Revisa bien tus bolsillos, algo debes tener. Fue entonces cuando el miedo comenzó a colarse. ¿Por qué ese tipo estaba tan seguro de que yo tenía algo que no tenía? Su insistencia no tenía lógica. Ni siquiera parecía interesado en fumar. Parecía interesado en mí. Lo miré de reojo. No se había movido ni un centímetro, pero su cuerpo parecía tenso, como si estuviera a punto de hacer algo. Esa quietud antinatural me recordó a un animal salvaje que espera el momento perfecto para atacar. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos no parpadeaban. Estaban demasiado abiertos, demasiado secos. Me fijé mejor, y algo en ellos me resultaba profundamente incorrecto. Eran ojos vacíos, ojos que no parecían pertenecer a un ser humano. Apreté los labios, decidí no responder más. Volví a mirar mi celular, aunque no podía concentrarme en nada. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me bajara del tren, pero aún faltaban 2 estaciones para la mía. Respiré profundo y traté de aguantar. Quería pensar que todo esto era solo una mala coincidencia. Pasaron quizá 2 minutos, no más, y él seguía igual, mirándome, inmóvil, como una figura de cera que cobraba vida solo para acosarme. Ya deja de fingir,
susurró de pronto, acercando su cara más a la mía. Sé que me recuerdas. No finjas que no estuviste ahí. Me congelé. ¿Perdón? Alcancé a decir, aunque mi garganta se había cerrado del todo. No te hagas el idiota, Luis. Ya lo viviste antes. ¿O pensaste que escaparías para siempre? Mi nombre no es Luis. Nunca lo fue. Me llamo Rodrigo. Pero lo que más me heló la sangre fue lo otro. Ya lo viviste antes. Esa frase no tenía sentido. Era como si ese hombre me confundiera con alguien más, o peor aún, como si supiera algo que yo mismo había olvidado. Y en ese momento lo entendí. Ese sujeto no estaba ahí por casualidad. Me estaba esperando. El tren comenzó a frenar. Se acercaba la siguiente estación. Me levanté con la intención de bajarme, pero entonces él también se levantó y me agarró del brazo con una fuerza sobrehumana. Su mano era huesuda, pero sorprendentemente fuerte. Me jaló hacia él con tal firmeza que casi perdí el equilibrio. Sentí sus dedos clavarse en mi brazo, como si quisiera atravesarme la piel. Me miró a los ojos y susurró algo que apenas pude entender por encima del sonido de los frenos del tren. No vuelvas a huir, Luis. Esta vez no vas a salir tan fácil. Mi nombre, de nuevo, ese maldito nombre que no era mío. Me sacudí con todas mis fuerzas, empujándolo hacia atrás, y aproveché el momento justo en que las puertas se abrieron. Salí corriendo del vagón como si me persiguiera la muerte. No miré atrás. Mis piernas se movían solas, impulsadas por un terror puro y animal. Subí las escaleras del andén casi resbalando. Mi respiración era un jadeo entrecortado. Cuando por fin salí a la calle, la ciudad estaba en silencio. Una neblina ligera cubría las banquetas y el viento soplaba frío, como si la noche hubiera cambiado de temperatura en segundos. Empecé a caminar rápido, con los sentidos alertas. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada paso propio me sonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Me obligaba a no voltear, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza varias veces. Nada, ni una persona. Solo faroles parpadeando, autos estacionados y el eco de mis propios pasos. Pero entonces lo sentí, ese zumbido en la nuca. Esa sensación que no se puede explicar, pero que todos hemos sentido alguna vez. Alguien me seguía. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí también lo hicieron. Giré de nuevo. Nada. Empecé a correr. Ya no pensaba, solo corría. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada o si de verdad alguien venía detrás. Pero no quise comprobarlo. Corrí 6 cuadras hasta llegar al portón del edificio. Las manos me temblaban mientras buscaba las llaves. Se me cayeron 2 veces antes de lograr abrir la reja. Entré. Cerré la puerta de un portazo. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar al 3er piso. Metí la llave en la cerradura de mi departamento. Cerré por dentro con los 3 cerrojos. Me dejé caer en el sillón, el corazón latiendo desbocado, la garganta seca como el desierto. No sabía si reír, llorar o gritar. ¿Qué carajos había sido eso? ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué parecía conocerme? ¿Y por qué usaba un nombre que no era el mío? Mientras intentaba calmarme, sin éxito, una idea me golpeó con violencia. Si él sabía mi nombre, si conocía mi rostro, también podía saber dónde vivía. Y en ese instante, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a lo que pasó. Era miedo a lo que podía pasar. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese sillón. Puede que fueran 5 minutos o media hora. El tiempo se sentía irreal, como si el reloj hubiera dejado de importar. Solo escuchaba mi respiración acelerada, el tic-tac lejano de un reloj viejo en la cocina y el zumbido agudo que se instala en los oídos cuando el silencio es demasiado espeso. Me levanté para tomar un vaso de agua. Tenía la boca seca, las piernas me temblaban y las manos no dejaban de sudar. Caminé hacia la cocina y mientras bebía con torpeza escuché algo. Un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera manipulando la cerradura de la puerta principal.
Solté el vaso, que se estrelló contra el piso y se hizo pedazos. Me acerqué a la entrada con cautela, descalzo, tratando de no hacer ruido. Pegué el ojo al mirilla y ahí estaba. Era él, el mismo hombre del metro, con la misma chaqueta sucia, los mismos ojos sin vida, pero esta vez con un objeto metálico en la mano, insertándolo en la cerradura como si supiera exactamente cómo abrirla. No estaba improvisando, lo había hecho antes. Mi cuerpo se congeló. El miedo me paralizó por un segundo, pero luego reaccioné. Corrí al baño, cerré la puerta y pasé el seguro. Saqué el celular y marqué el número de emergencias. Con los dedos temblorosos, apenas podía teclear. Emergencias, ¿cuál es su situación? Hay un hombre, está intentando entrar a mi casa. Me siguió desde el metro. Por favor, manden a alguien rápido. Mantenga la calma, ya enviamos una patrulla. ¿Está en un lugar seguro? Sí, me encerré en el baño, pero lo escucho ahí afuera, está tratando de entrar. Del otro lado, la operadora me pedía que no colgara, pero yo apenas podía escucharla. El tipo empezó a golpear la puerta del baño, primero suave, luego más fuerte, como si estuviera tanteando su resistencia. «Ábreme», decía. «Sé que estás ahí, Luis. No puedes esconderte para siempre». Su voz se colaba por debajo de la puerta, grave, sucia, como si viniera de un pozo profundo. Los golpes se volvieron puñetazos, luego patadas. La madera crujía. Yo lloraba sin darme cuenta. Estaba atrapado, solo. No sé cuánto duró, minutos que parecían horas. Pero entonces escuché algo diferente. Sirenas. Los pasos del intruso se detuvieron de golpe. Hubo un silencio absoluto. Luego escuché su respiración agitada alejarse, una carrera rápida y la puerta del departamento golpearse al cerrarse. Había escapado. Poco después los oficiales llegaron. Les conté todo. Buscaron en el edificio, pero no encontraron rastro de él. Me dijeron que probablemente era un adicto buscando dinero o algo de valor. Me recomendaron cambiar las cerraduras y estar atento unos días, pero yo sabía que no era solo un ladrón. Ese hombre no quería robarme, quería encontrarme. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Después de que los policías se fueron, la casa quedó en silencio otra vez. Cerré la puerta con las nuevas cerraduras que me ayudaron a instalar justo esa misma noche. Pero aún así, la seguridad no volvió conmigo. Era como si ese sujeto hubiera dejado una huella invisible dentro de mi departamento. Una presencia que no se podía ver ni tocar, pero que se sentía todo el tiempo. Esa madrugada no dormí. No cerré los ojos ni por un segundo. Me senté en una esquina de mi habitación, cuchillo de cocina en mano, con la espalda contra la pared y los oídos atentos a cada crujido, a cada sombra que se movía fuera de la ventana. El silencio era espeso, y cuando la ciudad empezó a despertar con los primeros ruidos del amanecer, mi cuerpo entero temblaba. Me repetía que ya estaba a salvo, que la policía había venido, que lo habían ahuyentado. Pero ninguna de esas frases lograba tranquilizarme, porque había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo sabía dónde vivía? Yo no lo había visto nunca, ni lo conocía, ni lo había cruzado en ninguna parte. Pero él me llamó por un nombre que no es mío, me habló como si tuviéramos un pasado, y vino directo a mi puerta como si lo supiera de antemano. Eso no se sentía como algo al azar. Había intencionalidad, seguimiento, una preparación previa. Al día siguiente fui con un cerrajero llamado Don Aurelio, un señor mayor de la colonia Hidalgo, conocido por ser discreto. Cambió todo el sistema de cerradura y me entregó nuevas llaves. Le conté a medias lo que había pasado. Apenas terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que me dejó helado. «Mijo, lo que te pasó no es común. Y no digo que sea un fantasma ni nada de eso, pero cuando alguien te sigue con tanta precisión, sin conocerte, hay algo más. Tú estás marcado. Marcado.
Esa palabra se me quedó clavada como una astilla. No sabía qué significaba exactamente. Marcado como, ¿por quién? ¿Por qué? Pero dentro de mí algo encajó. Era como si esa palabra explicara todo lo que sentía desde que vi a ese hombre. Como si yo hubiera sido elegido por algo o alguien. Esa noche intenté dormir otra vez. Cerré las persianas, puse una silla contra la puerta y hasta dejé la televisión encendida para no sentirme tan solo. Pero ni así, porque el problema ya no era el hombre. El problema era lo que había despertado dentro de mí desde su aparición. Y lo peor es que sentía que aún no había terminado. Intenté seguir con mi vida, lo juro. Fui a trabajar como si nada, saludé a mis compañeros como siempre, hasta me forcé a hacer bromas para que no notaran lo mal que estaba. Pero por dentro me estaba desmoronando, no podía concentrarme. Cada sombra en la oficina me parecía una figura parada. Cada notificación en el celular me hacía brincar. Y lo peor eran las noches. No importaba cuánto me esforzara, siempre me despertaba exactamente a las 3:17 de la madrugada. No a las 3:16, no a las 3:18, siempre a la misma hora, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no podía procesar. Empecé a preguntarme si todo esto tenía alguna explicación lógica. Busqué en internet foros locales, blogs antiguos, cualquier cosa, y ahí fue donde encontré algo que me dio escalofríos. En un hilo perdido de un foro sobre leyendas urbanas de Durango, alguien había escrito sobre eventos extraños en la línea morada del metro, específicamente en los túneles entre las estaciones Patria Libre y La Esperanza. Decía que durante la década de 1940, cuando se construyeron los primeros pasajes subterráneos de la ciudad, hubo un derrumbe. Docenas de trabajadores quedaron atrapados bajo tierra. Nunca fueron rescatados. El gobierno selló la zona y nunca volvió a mencionarlo. El hilo estaba lleno de teorías. Algunos hablaban de voces escuchadas en estaciones vacías. Otros juraban haber visto figuras encapuchadas dentro de túneles en desuso. Nadie lo tomaba muy en serio. Pero uno de los mensajes, uno en particular, me dejó sin palabras. El que escuche su nombre en los túneles ya fue elegido. A las 3:17 vendrán por él. No había autor, solo eso, sin contexto, pero lo leí una y otra vez. Sentí como mi estómago se encogía. Lo peor fue cuando recordé algo que había intentado bloquear. Ese hombre en el metro me había llamado por un nombre que no era mío, Luis. Y aunque me repetía que no era más que una coincidencia, una parte de mí empezaba a dudar. ¿Y si no era una simple equivocación? ¿Y si ese nombre tenía un propósito? Decidí no tomar más el metro. Empecé a ir al trabajo en bicicleta, incluso si eso significaba levantarme 2 horas antes o regresar con frío y lluvia. Pero ni así me sentía seguro, porque en cada calle que pasaba, en cada ventana que cruzaba, sentía que alguien me observaba. Y no era una simple paranoia, era algo más, como si desde ese día algo antiguo me hubiera puesto bajo su mirada. Y cada noche, cuando el reloj marcaba 3:17, el silencio se rompía, a veces con un susurro, a veces con una risa baja. Pasaron algunos días, y aunque intentaba evitarlo, algo dentro de mí necesitaba respuestas. No podía más con esa sensación de ser una pieza dentro de un juego que no entendía. Así que, contra todo instinto, decidí volver a donde todo comenzó, el metro. Ese domingo, bien temprano, tomé valor, me abrigué y caminé hasta la estación Patria Libre. A plena luz del día, todo parecía normal. Familias, trabajadores, niños con mochilas, un entorno cotidiano. Pero yo sentía un nudo en el pecho. Cuando el tren llegó, subí con cautela, eligiendo esta vez un vagón central. Intentaba no pensar demasiado, pero algo no estaba bien. Pasamos por 2 estaciones y de pronto el tren se detuvo en un lugar que no figuraba en el mapa. Miré el panel digital. No mostraba nada. El letrero en la pared estaba completamente descolorido, ilegible. Afuera, todo parecía abandonado. Paredes agrietadas, luces parpadeando.
una niebla densa filtrándose por los túneles. Ningún anuncio, ningún sonido. Nadie más bajó, solo yo. Me sentí atraído, como si algo me llamara desde ese lugar. Bajé del vagón sin pensarlo mucho. El tren permaneció con las puertas abiertas unos segundos y luego se fue, dejándome solo. El andén estaba cubierto de polvo. Los carteles publicitarios estaban rotos con fechas que hacían referencia a eventos de 1972. Los relojes no marcaban la hora. Era como si aquel lugar se hubiera congelado en el tiempo. Avancé unos pasos, con el corazón latiendo fuerte. Cada sonido de mis pasos rebotaba como un eco infinito. Las luces parpadeaban y por un momento creí ver una sombra cruzar al fondo del pasillo. Me acerqué. El pasillo se bifurcaba. A la derecha, un camino bloqueado por escombros. A la izquierda, una puerta metálica semiabierta. Dudé, pero esa curiosidad enfermiza me empujó a seguir. Detrás de la puerta, un túnel estrecho se adentraba en la oscuridad. El aire estaba húmedo y olía a metal viejo, a cables quemados, a algo estancado. Encendí la linterna del celular. Las paredes estaban llenas de grafitis ilegibles, símbolos que no reconocía. Seguí avanzando. Poco a poco, los sonidos del metro, aunque tenues, desaparecieron. Ya no se oía nada, solo mi respiración y un zumbido lejano, como si algo eléctrico vibrara más adelante. Entonces lo sentí otra vez, ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de ser observado. Me detuve, giré sobre mis talones. No había nadie, o eso creía, porque cuando regresé la mirada al frente, una figura negra y alta se deslizaba lentamente al fondo del túnel. No me atreví a moverme. Esa figura encapuchada al final del túnel estaba quieta, observándome. No caminaba, no decía nada, solo estaba ahí, como si supiera que yo iba a aparecer, como si me estuviera esperando. Retrocedí un paso, pero algo en mí decía que no podía darme la vuelta todavía, que había algo más detrás de todo esto, que escapar ahora sería rendirse y quedar marcado para siempre. La figura desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Aproveché ese instante para avanzar con más rapidez, movido por un impulso que no era del todo racional. Me interné por un pasillo más estrecho, doblé a la derecha y vi una puerta de metal oxidada, entreabierta. Detrás, un leve resplandor azulado iluminaba la oscuridad. Empujé la puerta con cuidado y entré. Era una especie de cuarto técnico abandonado, aunque no se parecía a nada oficial. No había logotipos ni señalización, solo una acumulación extraña de objetos que no parecían pertenecer al mismo tiempo ni al mismo lugar. A un lado, cajas de cartón apiladas. En el centro, una mesa metálica cubierta con documentos, libretas y lo que parecían ser identificaciones falsas de distintas nacionalidades. Había pasaportes, carnets, hojas con datos personales y, lo más perturbador, una fotografía mía. Era yo, con una copia de mi credencial del INE, mi dirección completa en la colonia Bellavista y una nota escrita a mano con tinta roja que decía Luis Santiago, marcado para las 3:17. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Me llevé la mano al pecho tratando de entender qué carajos estaba viendo. ¿Por qué estaba mi información en ese lugar? ¿Quién me había fotografiado? ¿Por qué ese nombre seguía apareciendo? Entonces escuché algo. Voces acercándose. Apagué la linterna del celular de inmediato y me agaché detrás de un conjunto de cajas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. 3 hombres entraron en la sala. Hablaban en voz baja, con un acento del norte del país, mezclando español con palabras que no entendía. ¿Todo está listo para esta noche?, dijo uno. Ya casi. Falta ajustar los detalles del envío. La entrega tiene que ser limpia, respondió otro. ¿Y el elegido?, preguntó el tercero. Está en camino. Lo tenemos controlado. Tuve que contener el aliento. Ellos estaban hablando de mí. Las manos me sudaban.
Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. Sabía que cualquier sonido, cualquier roce, y estaría perdido. Uno de ellos se acercó justo a las cajas, detrás de las cuales estaba escondido. Sus pasos eran lentos, metódicos, como si ya supiera que alguien estaba allí. Incliné ligeramente la cabeza para verlo mejor, y entonces me miró directo a los ojos. Nuestros ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Yo agachado, sudando frío, él de pie, sin expresión, pero con una certeza en la mirada que me paralizó. Sabía que estaba ahí. No hubo tiempo para pensar. Me incorporé de un salto, empujé una caja hacia él y corrí. Atravesé la sala chocando con una de las mesas, derribando documentos al suelo. Escuché gritos detrás de mí. ¡Deténganlo! ¡No puede escapar! ¡Ya está marcado! El túnel se extendía ante mí como una serpiente infinita. Corría sin mirar atrás, aunque sentía sus pasos cada vez más cerca. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros delante de mí, suficiente para no tropezar, pero no para darme una salida clara. El aire se volvía más denso, más caliente. El concreto de los pasillos parecía cerrarse sobre mí. Cada curva, cada esquina, era un salto de fe, pero no me detenía. No podía. Algo en mi interior decía que si me alcanzaban, no volvería a salir de ahí. Doblé a la izquierda, luego a la derecha, sin saber realmente a dónde iba. Las señales en las paredes eran confusas, viejas, algunas escritas en un idioma que no reconocía. Escuchaba sus voces más cerca, casi detrás de mí, maldiciones, órdenes y un sonido metálico, como cuchillas arrastrándose por el suelo. Estaba perdiendo fuerza, las piernas me dolían, los pulmones ardían. Tropecé con un cable. Caí de rodillas, pero me levanté de inmediato. No había opción. Tenía que encontrar una salida. Fue entonces cuando vi una compuerta en el techo. Una pequeña escotilla cuadrada con una rejilla oxidada. Era alta, pero alcanzable. A su lado, un viejo archivero de metal parecía firme. Lo arrastré como pude. Subí. Golpeé la tapa con el hombro y después de 2 intentos logré abrirla. Escuché voces justo al final del pasillo. Ahí está, se va por arriba. Me impulsé con todas mis fuerzas y me metí por la escotilla, cerrándola detrás de mí con un estruendo. Ahora estaba en un espacio técnico, lleno de cables, ductos de ventilación, luces parpadeantes. El calor era insoportable. El olor, algo entre óxido, humedad y electricidad quemada. Abajo, los pasos resonaban, las voces se multiplicaban. No puede haber ido lejos. Revisen los conductos. Me arrastré como pude, esquivando tuberías, golpeándome con estructuras metálicas. No tenía idea de a dónde iba, pero lo importante era seguir en movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, vi una luz más brillante al fondo. Me acerqué arrastrándome. Era otra rejilla, esta vez en el suelo. La forcé y caí directamente sobre unas vías de mantenimiento. Estaba en una sección subterránea que no reconocía, pero era una oportunidad. Corrí sin pensar, sin detenerme, porque ya no corría solo por mi vida. Corría por no perder mi mente. Logré salir del sistema subterráneo por una puerta oxidada de mantenimiento que daba a un callejón olvidado de la colonia industrial. No sabía exactamente en qué parte de Durango estaba, pero no me importó. Caminé, corrí, tropecé, hasta que encontré una avenida con taxis. Uno se detuvo. El chofer me miró como si hubiera visto un muerto. ¿Todo bien, joven? Solo lléveme lejos de aquí, por favor. No dije nada más. Llegué a casa justo cuando comenzaba a amanecer. Cerré todas las puertas, apagué el celular y me metí debajo de la cama como un niño asustado. Me sentía sucio, no por fuera, sino por dentro, como si algo se hubiera metido en mí durante esa noche. No fui al trabajo, no salí por días, apenas comía, y cada vez que intentaba descansar, algo me lo impedía, porque desde esa noche mi reloj interno se reinició. Siempre me despierto a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. No importa si me acuesto a las 9 o a la 1,
No importa si pongo despertadores, música, ruido blanco. A esa hora exacta, mis ojos se abren, el corazón me late con fuerza y siento esa presencia. Una vez reuní valor y miré por la ventana a esa hora. En la esquina, bajo un farol parpadeante, estaba él, de pie, quieto, mirando hacia mi ventana. No hice nada, solo retrocedí, cerré las cortinas y recé, aunque nunca fui creyente. Otra noche recibí una llamada sin número. Contesté, nadie habló. Solo escuché una respiración entrecortada y un murmullo que se fue transformando en un canto antiguo, como un ritual. Colgué, apagué el teléfono. No volvió a sonar, al menos no ese día. He intentado seguir adelante, pero no se puede seguir cuando no sabes si ya cruzaste la línea entre este mundo y algo más. A veces creo que jamás escapé del todo, que mi cuerpo salió de esos túneles, pero mi mente o algo de mí se quedó allá abajo. Empecé a escribir esta historia no para que me crean, sino para que alguien más esté atento. Porque esto puede parecer una locura, una invención, una alucinación de alguien que ya no distingue la realidad. Pero si alguna vez entras al metro y el vagón está más vacío de lo normal, si ves a alguien que parece demasiado quieto, que te mira con ojos que no parpadean, si escuchas tu nombre en un lugar donde nadie debería saberlo, hazme caso. No te quedes, no esperes a que el reloj marque las 3:17, porque una vez que ellos te eligen, no hay vuelta atrás.